Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta novena edición de este ciclo de charlas organizado por el Museo Histórico Nacional. Yo soy Gabriel Di Meglio, director del museo. Al ciclo lo dimos en llamar Historias Argentinas y tomamos, para quienes no hayan estado en algunas anteriores, temas muy variados que son importantes en una reflexión que el museo está haciendo en la preparación de un guión nuevo, un guión museístico, un guión histórico nuevo, y hemos invitado a distintos especialistas a darnos charlas que han sido muy interesantes. Y hoy tenemos también un tema central, que es el tema de las violencias de Estado en Argentina, que es un tema clave en la historia bueno, de muchos países, el nuestro también, y en particular en la historia del siglo XX argentino, obviamente, es un tema central. Y para eso invitamos a Marina Franco, que es historiadora, investigadora de CONICET, profesora en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y una de las principales referentes de digamos, un movimiento que se debe llamar Historia Reciente, que es bueno, la visita que es muy fuerte en los últimos años sobre el periodo del terrorismo de Estado, la década del 70, la lucha armada, etcétera, y también más acá y más allá en el tiempo, y que además ahora se ha dedicado a alargar estas problemáticas más atrás en el siglo XX, así que aprovechamos esa experticia para invitarla y que comparta con ustedes y con nosotros estas cuestiones muy importantes para entender la historia de este país. Así que, sin más, agradeciéndole a Marina Franco la presencia, los dejo con ella. Hola, Gabriel. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación y por, digamos, ofrecer el espacio del museo para conversar sobre un tema tan crucial como es la violencia de Estado del siglo XX argentino, y aprovecho en ese sentido para celebrar que el guión del museo esté pensando en incluir buena parte del siglo XX y ampliar la perspectiva para pensar nuestra historia, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, a ver, como decía Gabriel, efectivamente, cuando uno piensa el siglo XX argentino, hay un dato que aparece como central, diría yo, en esa historia, que es la violencia estatal. Ahora bien, cuando hablamos de violencia estatal, en realidad es un concepto muy amplio que puede incluir numerosas cosas. Hay quienes piensan la violencia estatal como las instituciones de disciplinamiento que el Estado puede tener, por ejemplo, la escuela o el servicio militar obligatorio cuando existía, etcétera. O hay quienes piensan en la autoridad del Estado como una forma de violencia simbólica. Ahora bien, en vez de pensar tan ampliamente el problema que tiene contornos difíciles de asir y de recortar, prefiero pensarlo de una manera más acotada para tomar aquello que efectivamente constituye un rasgo fundamental de la historia del siglo XX, que es lo que llamamos violencias represivas, ¿sí? Es decir, las maneras en las que el Estado interviene en forma coactiva y coercitiva para limitar, eliminar, disciplinar aquello que considera amenazas al orden o disturbios sociales o políticos de distinto tipo y por distintas razones. Entonces, lo que voy a tratar de presentar es una serie de cuestiones que nos permitan pensar de una manera general este tema de las violencias represivas del Estado a lo largo del siglo XX. Como se imaginarán, el tema es de una vastedad difícil de asir incluso en un mes entero de conversación, de manera que lo que elegí como forma de exposición es pensar ciertos puntos nodales del tema como para poder hacer un planteo general enfocando en algunos momentos que permitan pensar las particularidades de ese siglo XX argentino. Para facilitar la exposición y para facilitar que se pueda seguir lo que voy a conversar, voy a proyectar un PowerPoint que voy a ahora mismo compartir la pantalla. Creo que ahí estamos. Bueno, entonces, Florencia, perdón, ¿se ve la pantalla? ¿Ya está compartida?
Bien, entiendo que sí, entonces avanzo. Bueno, como les decía, cuando pensamos las violencias represivas del Estado, pensamos en una serie de grandes hitos que seguramente algunos conocerán o recordarán, son aquellos grandes hitos de la violencia estatal en el siglo XX, por supuesto. Pero en realidad pensar el problema de la violencia de Estado es una cuestión bastante más vasta, que no se hace, no es una historia que se hace de grandes hechos de violencia, sino que implica pensar procesos de largo, mediano y de corto plazo. Sin ninguna duda, cuando pensamos la violencia estatal en la Argentina, nuestro gran hecho de referencia sigue siendo el terrorismo de Estado, al punto que suele funcionar como un hecho que organiza toda la historia previa, en el sentido de pensar esos procesos de violencia previa como los conductores hacia el terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado se ha transformado de alguna manera en nuestra medida para pensar los niveles extremos de violencia en la Argentina. Pero la propuesta es efectivamente pensar esto de una manera más compleja, pensando distintos momentos, pensando distintos tipos de procesos, pensando distintos tipos de actores y agencias del Estado en esta construcción de una violencia represiva, ¿sí? Entonces, para avanzar un poquitito, ¿qué significa pensar la violencia represiva en nuestra historia contemporánea? El primer fundamental es que por afuera de cualquier lógica de la violencia política, que es muchas veces la manera en la que se piensa esta violencia, no hay que pensar la violencia represiva como un proceso continuo y permanente. Es decir, sí es cierto, no hay ninguna duda que en el caso argentino la violencia del Estado, la violencia represiva, es una violencia recurrente que se ha dado con mucha frecuencia a lo largo del siglo XX, pero se ha dado de maneras distintas, variables y en relación a contextos, conflictos y situaciones específicas que tienen que ser entendidas en su momento específico. Entonces, no se trata de pensar una larga continuidad de violencia represiva, sino de pensar en ciclos particulares y buscar las explicaciones para esos ciclos particulares. En ese sentido, justamente, a la vez, de una manera inversa, tampoco esa violencia represiva son eventos aislados ni momentos sueltos en nuestra historia. Cada vez que esa violencia emerge, a su vez se explica por procesos de largo, corto y mediano plazo. También se explica por representaciones, prácticas, doctrinas, agencias del Estado, formas de funcionamiento de la dinámica política y de nuestra cultura política que son necesarias de entender y de conocer para poder entender por qué surge en cada momento específico una situación de violencia represiva. En tercer lugar, y tal vez como cuestión central, yo diría que el elemento recurrente de la violencia represiva en la Argentina es que esa violencia aparece como una forma de gestión del conflicto político. Es decir, si el dato fundamental es la recurrencia de esa violencia, la explicación es que esa violencia aparece porque es la forma en la que los actores en el Estado deciden gestionar y resolver determinados conflictos políticos. Ese sí, efectivamente, es un dato recurrente en nuestra historia. La salida a la conflictividad político-social es a partir de la violencia represiva numerosas veces y en diversos ciclos políticos. Ahora bien, para poder, como les comentaba, para poder hacer la vastedad, decía, de este problema, lo que elegí es algunas preguntas organizadoras. Es decir, lo que vamos a tratar de pensar en lo que sigue son las preguntas de cuándo, dónde, con cómo, con quién, para qué, quiénes, etcétera, hacen que esa violencia represiva aparezca, ¿sí? Entonces vamos a recorrer estos diversos temas, estos diversos aspectos para pensar la violencia a lo largo del siglo XX argentino. Avanzo entonces un poquito. Bien, el tema, diría yo, central para poder pensar la violencia represiva como un problema del siglo XX es justamente las periodizaciones, es decir, cuándo aparece esa violencia o esas formas de la violencia como formas de resolver la conflictividad política. Y yo creo que ahí podríamos detectar, un poco simplificando, por supuesto, por la enormidad del tema, pero en todo caso, simplificando algunas cuestiones nodales que me parecen sustantivas, yo creo que hay por lo menos 4 momentos muy claros, con particularidades muy distintas.
El primer gran momento, diría yo, que son las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, cuando aparece una represión, y en esto en particular, sobre todo en la primera década del siglo, pero se extiende también a las 2 décadas siguientes, una represión, decía, que va a estar fuertemente focalizada en los ciclos de conflictividad obrera y social, y por lo tanto también va a ser una violencia fuertemente focalizada sobre los inmigrantes, en tanto y en cuanto la amplia mayoría de los sectores de trabajadores de la época eran inmigrantes llegados recientemente al país. Pero esa represión focalizada sobre los sectores obreros y populares e inmigrantes también va a estar acompañada de formas de represión política mucho más dirigida a los sectores de la élite también, como es la posición con el radicalismo que está surgiendo en las primeras décadas del siglo XX, los primeros años del siglo XX. Entonces, esta primera década, sobre todo en particular la primera década del siglo XX, va a estar caracterizada por esta represión que yo llamaría fuertemente focalizada. Un segundo gran momento es la década del 30. Y aquí la explicación se nos divide en 2 partes. Por un lado, efectivamente, hay un rasgo fundamental de la década del 30, es que inicia de manera explícita la presión militar sobre el sistema político, es decir, lo que se conoce como la alternancia cívico-militar a partir de 1930, con el primer golpe de Estado, hasta 1983. Ahora bien, como segundo nivel, efectivamente acompañando a esta presión militar sobre el sistema político, esta presencia militar en el juego político permanente, aparece una muy fuerte represión como forma de gobierno. Y uno de sus rasgos fundamentales, lo vamos a ver en un momento, es la construcción de un discurso anticomunista, es decir, la manera en la que se construye al enemigo comunista como un adversario central, de la misma manera que se persigue, por supuesto, a otras oposiciones políticas, como radicales, socialistas, y desde luego los sectores obreros que plantean conflictividad en esa década del 30, ¿sí? Pero va a ser un momento, ahora lo vamos a retomar, va a ser un momento muy particular en el crecimiento de las lógicas represivas del Estado. Un tercer gran ciclo de violencia represiva va a ser las décadas que van del 50 al 70, o más precisamente, diría yo, a partir de 1955 con el derrocamiento del peronismo. En ese periodo y hasta la última dictadura, el crecimiento de la violencia política, el crecimiento de la tensión y del conflicto entre el peronismo y el antiperonismo, y la manera en la que la Guerra Fría de alguna manera atraviesa el conflicto peronismo-antiperonismo, van a caracterizar buena parte de esa década en un sentido que yo llamo una brutalización de la violencia estatal, es decir, un increyendo muy notable en las maneras en las que el Estado ejerce esa violencia. Hace un momento vimos, por ejemplo, la foto del bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿sí? En 1955. Entonces, efectivamente, las décadas del 50 al 70 van a ser el periodo más característico de crecimiento acelerado de las maneras de las que el Estado resuelve represivamente o a través de la violencia física, la conflictividad política. También ahora lo vamos a retomar. Y un cuarto momento sobre el cual quisiera insistir, un cuarto ciclo histórico, diría yo, sobre el cual hay que insistir para pensar la violencia estatal de tipo represiva, es la posdictadura. Es decir, así como estamos acostumbrados a pensar el terrorismo de Estado como el clímax de la violencia estatal en la Argentina, muchas veces ese mismo efecto hace que olvidemos que la violencia del Estado no desaparece después de la dictadura y que adquiere otras formas y otras particularidades, creo yo, en un sentido muy fuertemente focalizado sobre la protesta social en las décadas del 80 en adelante. Sí, eso va a ser una marca de la posdictadura sin ninguna duda, pero creo que efectivamente, aunque esa violencia tiene otras formas y otras características, debe ser incluida para pensar el Estado en relación con el ejercicio coactivo. Entonces, como les decía, al mismo tiempo que hay esos 4 momentos fundamentales para pensar la violencia, o por lo menos los que recorto como más significativos,
sí hay momentos en que la violencia o el uso de la violencia represiva por parte del Estado va a tener desarrollos fuertemente significativos y que van a continuar en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que hay varios momentos, ahora los vamos a mencionar, en el que los dispositivos y las agencias represivas del Estado se van a desarrollar y van a adquirir nuevas complejidades y nuevas maneras de ejercer el poder coactivo sobre los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, yo recorto 3 grandes momentos yo lo llamo de aceleración del desarrollo de las formas represivas del Estado. Como les decía antes, efectivamente, la década del 30 es uno de esos momentos, es un momento que va a estar fuertemente marcado por el desarrollo de las agencias policiales especializadas en el control, el espionaje, la persecución de lo que se va a considerar los adversarios políticos. Les decía muy fuertemente las izquierdas, el comunismo en particular y la oposición radical, etcétera. En ese mismo momento también van a aparecer nuevos instrumentos legales como formas de persecución. Básicamente un instrumento fundamental son los edictos policiales, y va a aparecer un rasgo que es importante para pensar todo esto, que es la convalidación judicial de las medidas y las políticas de tipo persecutorio que el Estado va a desarrollar. Es decir, por ejemplo, cuando la policía aplique edictos, el Poder Judicial va a validar esas decisiones tomadas por la policía en el caso de que las víctimas apelaran a ese Poder Judicial. Incluyendo el hecho fundamental de que va a ser también ese mismo Poder Judicial el que desde 1930 va a validar y va a considerar como legalmente válidas las decisiones de gobierno tomadas en los regímenes de facto. Esto también es un dato importante. Aquí vemos cómo los periodos dictatoriales o no constitucionales, los gobiernos de facto, van a articularse fuertemente con los procesos represivos. Así como hay que pensar las dos lógicas a la vez y en interacción. Como decía antes, hay un segundo gran ciclo de aceleración de las acciones represivas del Estado que se va a dar entre 1955 y 1983. Lo mencioné antes, ahora lo que menciono es en qué sentido hablamos de aceleración de la acción represiva del Estado. Y ahí yo creo que se pueden recortar 2 o 3 cosas importantes. La primera es la militarización de los conflictos internos. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que frente a conflictos o protestas sociales o conflictos políticos, de oposiciones políticas, el Estado responde considerando que esos conflictos de seguridad interior deben ser explicados, entendidos y respondidos como amenazas al orden interno, y por lo tanto debe intervenir la lógica de la defensa nacional para responder a esos conflictos. Que intervenga una lógica en la defensa nacional, es decir, que los conflictos internos sean entendidos como problemas de defensa nacional, supone que intervienen las Fuerzas Armadas. Entonces, el rasgo fundamental de la época es una progresiva militarización de los conflictos internos. Es decir, se responde dando injerencia a las Fuerzas Armadas para resolver esos conflictos sociales o políticos. El Plan Conintes, por ejemplo, es un ejemplo de ello. La creación de los consejos de guerra militares es un ejemplo de eso, y que van a atravesar buena parte de las décadas del 50 y del 60 después de 1955. En el mismo sentido, otro rasgo de aceleración de las lógicas represivas del Estado en esta década va a ser el desarrollo de una legislación de defensa y de seguridad fuertemente influidas por la doctrina de la guerra revolucionaria francesa y la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, que van a plasmarse en la legislación de defensa y las lógicas de defensa de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos civiles de la época. Entonces, en ese sentido va creciendo fuertemente la idea de que existe un enemigo interno y que ese enemigo interno debe ser eliminado. Esto es un largo proceso, insisto, entre las décadas del 50 hasta la última dictadura. Y por último, en esta misma lógica de pensar momentos de aceleración de las lógicas represivas, de profundización de esas lógicas, hay otro tercer ciclo más corto, creo yo, que es justamente al que conocemos como terrorismo de Estado. Es decir, cuando la lógica eliminatoria de ese enemigo interno se instala plenamente y la represión adquiere un carácter sistemático y clandestino,
cuya figura fundamental es, por supuesto, pero no la única, y en esto quiero ser insistente, en todo caso, su figura fundamental es la desaparición forzada de personas. En este pequeño y más corto ciclo hay otro salto, diría yo, otro salto cualitativo en cómo se ejerce la violencia represiva del Estado. Ahora bien, siguiendo con el proceso de pensar estos cuándos, ¿no? Los distintos momentos de la acción del Estado, yo insistí bastante hace un momento en cómo a partir de la década del 50, en 1955, la intervención militar se hace recurrente en el orden interno. Sin embargo, y esto efectivamente es un rasgo de esas décadas, sin embargo no hay que pensar que ese proceso es un mero resultado, por ejemplo, de la doctrina de la seguridad nacional. La lógica militar, en particular de ciertos sectores del ejército, de la intervención en conflictos sociales como cuestiones de defensa nacional, es una lógica, una manera de entender la función militar que aparece muy temprano en el siglo XX y que no es un mero resultado de la doctrina de la seguridad nacional. Por ejemplo, aquí les leo un pequeño texto que fue publicado en la revista de Escuela de Suboficiales a partir de la intervención militar en la provincia de Santa Cruz en 1922 ante las huelgas y las protestas de los obreros rurales de Santa Cruz. Y cómo entiende el ejército su tarea de intervención represiva en Santa Cruz. Dice el texto, dice la cita. Una vez más, el ejército ha vuelto a marchar para llevar con su esfuerzo de sacrificio y sangre la tranquilidad. Con ellos marcha la razón y la justicia en su obra de orden y civilización que encierra también la tranquilidad del país y su progreso. Insisto, esto es interesante para pensar cómo el ejército concibe su propia función en relación con el orden interno, el lugar que se da en relación con el mantenimiento de ese orden. Ahora bien, como les decía, esta misma lógica de la intervención militar va a tener un salto cualitativo, una reformulación fundamental en términos doctrinarios en el marco de la Guerra Fría, es decir, cuando los conflictos sociales y políticos internos van a ser repensados y reformulados en función del conflicto fundamental que atraviesa el mundo, que es la tensión entre dos supuestos órdenes, el capitalista y el socialista o comunista. Esa Guerra Fría, esa manera de pensar el conflicto y la presencia de los enemigos internos va a atravesar los propios conflictos argentinos, básicamente el conflicto entre peronismo y antiperonismo. Entonces, en este sentido, hay un elemento que me parece importante de señalar porque es efectivamente algo del orden de las representaciones, es decir, cómo el Estado piensa algunos de sus enemigos fundamentales y cómo el Estado formula la gravedad de ese enemigo, la gravedad de esa amenaza, que son las lógicas del anticomunismo, ¿sí? Desde luego este anticomunismo va a ser muy fuerte durante la Guerra Fría, va a ser un rasgo central en las políticas estatales de gobiernos militares y civiles, pero en realidad empieza muchísimo antes y yo diría que se hace muy claro ya a partir de 1919, ¿sí? En el contexto de la Revolución Rusa en 1917 y después los eventos de la Semana Trágica en la Argentina. Entonces, para ilustrar un poquito a qué me refiero con la manera en que el Estado enuncia la gravedad del enemigo comunista, les vamos a pasar un pequeño video que es una publicidad de época de 1943 que me va a ayudar Clara del museo para poder verlo. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y le cedo al museo. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora, extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando la sociedad argentina, el comunismo. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. De ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender el viejo apotegma marxista de la lucha de clases, había caído derrotado en los albores de este siglo por el más humano y valiente de la colaboración,
que permite mantener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo bajo la regencia tutelar del Estado, se resistieron a todo llamado a la comprensión. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. Así combate este peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el orden. Bien, muchísimas gracias, Clara. Vuelvo a compartir mi pantalla. Les decía, ¿por qué me interesa en particular ese video? Porque me parece que es un ejemplo interesante de varias cosas. Por un lado, del discurso sobre el comunismo como un peligro, como una amenaza, que va a ser una constante de todo el siglo XX, quiero insistir en esto, pero no solo porque se dirija contra el comunismo efectivamente existente, sino porque ese discurso anticomunista en realidad va a adquirir perfiles mucho más vagos, mucho más difusos, en los cuales en realidad el comunismo son diversas formas de desafíos al orden según los perciben los actores en el Estado. Entonces, la idea de lo disolvente, de la amenaza, del enemigo que acecha, que ataca al cuerpo social, va a ser una idea permanentemente presente, que va a adquirir distintas formas, digamos, hasta llegar a la idea de la subversión en los años 70. Entonces, por eso me parece importante mostrar cómo se construye ese discurso sobre el comunismo como enemigo. Y la otra cosa interesante del video es que muestra el desarrollo de las agencias del Estado, es decir, cuando muestra los prontuarios, muestra cómo efectivamente el Estado genera agencias, mecanismos legales, etcétera, para perseguir eso que considera amenazas, ¿no? Y en el video a lo que se refiere en particular es a la creación de la sección especial de la policía para la represión del comunismo, que se crea entre 1931 y 1932. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí aparecen desplegadas las lógicas con las cuales el Estado responde a las amenazas que percibe como tales. Avanzo un momento más. En esta lógica de pensar los cuándo, los grandes momentos, los grandes hitos temporales, el peronismo es aquí un elemento sumamente complejo y polémico para pensar la represión. En primer lugar, porque el peronismo ha sido o los peronistas han sido unos sectores víctimas fundamentales de la persecución política en la Argentina, pero también el peronismo en distintos momentos y de distintas maneras ha sido protagonista de formas de persecución política. Entonces, en ese sentido, este lugar complejo del peronismo hace que sea particularmente difícil de situarlo en esta historia, a la vez que el dato fundamental, me parece a mí, es no separar la primera parte del siglo XX de la segunda parte del siglo XX. Es decir, lo que aparece en el medio es el peronismo, y solemos pensar que la Argentina es otro país a partir de, en términos sobre todo de las políticas del Estado represivas, a partir de 1955, y yo creo que en realidad hay que volver a unir las dos partes y hay que pensar en procesos de más largo plazo, en el sentido de que el peronismo no sea una mera bisagra de ruptura entre una cosa y la otra. Aquí tienen en la imagen, por ejemplo, la manera en la que el territorio argentino se separó en distintas zonas de injerencia militar, distintas zonas de emergencia bajo control militar durante el Plan Conintes, que estuvo básicamente, no solamente, pero básicamente dirigido a la persecución de la resistencia peronista y de los sectores peronistas obreros, ¿sí? Entonces, efectivamente, acá aparece el peronismo como víctima central de la persecución política. Ahora bien, como les decía antes, y este es nuestro último punto en términos de la pregunta por el cuándo, creo que hay que volver a incluir, hay que volver a pensar el periodo dictatorial como un momento en el cual también el Estado ha puesto en marcha diversas lógicas represivas.
Pero hacer esto supone también tener muy claro que a partir de 1983 hay un aprendizaje social y político. Los actores en el Estado, las agencias del Estado, el Estado no responden de la misma manera a la conflictividad política y social después de 1983. Ahí hay un gran aprendizaje del terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, lo que desaparece básicamente es la violencia desde el Estado ejercida a gran escala, de manera sistemática, y el uso de ciertos instrumentos aparece como mucho más medido o directamente desaparece, como son determinado tipo de concepciones de la seguridad interior, o por ejemplo, la intervención militar en seguridad interior. Ahora, como decía, esto no significa que esa acción del Estado, en términos de control o disciplinamiento social, cuando percibe que hay amenazas al orden, eso no desaparece, y tienen aquí en la foto el caso icónico del estado de sitio en el 2001, y aquí aparecen otras formas de intervención violenta del Estado para mantener lo que considera un orden amenazado. Una protesta de docentes en Neuquén, la violencia policial sobre el Encuentro Nacional de Mujeres en 2017 en Mar del Plata. Entonces, en ese sentido, la violencia del Estado no desaparece con la dictadura. Bien, pasamos a nuestra segunda gran pregunta, que son las escalas geográficas para pensar la violencia del Estado en términos represivos. Y aquí voy a ser más breve, pero quiero señalar dos cuestiones fundamentales. La primera, lo adelanté un poco antes, es que no podemos pensar la violencia del Estado como un proceso estrictamente local nacional, es decir, no tiene que ver con las lógicas internas de la Argentina, con los conflictos internos exclusivamente, sino que esos conflictos internos, esos diversos procesos que hacen a nuestra historia van a estar cruzados, atravesados y resignificados por dimensiones globales de la historia de Occidente, al menos. Y yo creo que dos ejemplos claros de eso es el crecimiento de este miedo rojo a la protesta social y obrera a partir de 1919, que va a ser la causante de numerosas instancias y numerosos eventos represivos en nuestra historia, ¿sí? Que además incluso podríamos retrotraerlo antes de 1919 a la persecución al anarquismo, por ejemplo. Son fenómenos fuertemente influidos por la manera en la que el mundo ve el peligro de la protesta obrera o el peligro del anarquismo, etcétera. Y el otro gran evento en el que va a atravesar los conflictos nacionales domésticos es la Guerra Fría, ¿sí? A lo que ya me referí hace un momento. Ahora bien, en sentido inverso, yo creo que también para pensar las violencias del Estado en términos represivos, hay que tener mucho cuidado en no nacionalizar ciertas dinámicas que tienen que ver muchas veces con el Estado nacional, pero también tiene que ver con las dinámicas de los lugares urbanos centrales, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires o Rosario o Córdoba. Y hay que pensar en dinámicas regionales, en historias locales, que muchas veces tienen procesos, cronologías, acontecimientos que van desacoplados con la historia nacional o que tienen distintas temporalidades. Y voy a citar dos ejemplos de esto, que es, por ejemplo, el crecimiento de la violencia estatal en el norte argentino, muy particularmente en Tucumán, a partir del cierre de los ingenios durante la dictadura de Onganía en 1966, y que es un proceso muy complejo y que se va a prolongar en el tiempo hasta el hecho fundamental de que las formas más fuertes de la lucha antisubversiva en la Argentina van a empezar en Tucumán mucho antes que a nivel nacional en 1975, ¿sí? El otro gran ejemplo es justamente en la provincia de Santiago del Estero, la manera en la que el juarismo se ha extendido en el poder, en detentar el poder provincial entre 1949 y 2004, ejerciendo formas autoritarias y represivas de la política a escala local. Entonces, lo que quiero decir es que pensar la violencia del Estado, pensar la acción del Estado, implica pensar en estos diversos niveles permanentemente y evitar correr el riesgo de atribuir a causas o estrictamente nacionales o estrictamente internacionales también determinados procesos. Es jugar permanentemente para pensar la complejidad de cada ciclo político en el cual el Estado interviene violentamente.
Avanzando en nuestras preguntas, la otra gran cuestión es cómo se ejerce la violencia represiva del Estado. Y aquí quisiera insistir en un aspecto que suele ser a veces un poco simplificado. Y es en el sentido de que solemos asociar las formas más violentas de la represión estatal con los gobiernos dictatoriales y con la intervención de las Fuerzas Armadas en el gobierno mismo. Y yo creo que hay que, sin deshacer la absoluta y fundamental diferencia entre un gobierno dictatorial y un gobierno democrático, hay que poder pensar también, hay que poder observar cómo durante los gobiernos constitucionales en la historia argentina del siglo XX se han desarrollado fuertes procesos represivos, ¿sí? Algunos de los cuales ya mencioné antes. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan las formas represivas del Estado en los gobiernos constitucionales? Aquí quisiera señalar que una de las formas más fundamentales de esa violencia de los gobiernos constitucionales es el recurso a las medidas de emergencia. Es decir, en el caso argentino, la más clara, la más obvia y la que seguramente a todos nos hace eco es el estado de sitio, es el uso de la medida de estado de sitio como una manera de habilitar las lógicas persecutorias del Estado sobre cualquier cosa que considere una amenaza al orden, una protesta social, un conflicto obrero, un intento de alzamiento de algún sector de la oposición política, etcétera, etcétera. Este tipo de medidas de emergencia se articula en general muchas veces con leyes de seguridad que tienden a construir figuras del delito, figuras de la amenaza que habilitan legalmente desde el Estado la persecución política y que por lo tanto suponen formas de restricción de derechos. A veces focalizadas sobre sectores obreros, como dijimos para la primera parte del siglo XX, los sectores obreros e inmigrantes, a veces focalizadas en otros actores como el peronismo, ¿sí? Y a veces con un uso más amplio. Entonces, si tuviéramos que pensar 2 o 3 ciclos políticos en los cuales durante gobiernos constitucionales se aplicaron un verdadero conglomerado de medidas de excepción, yo creo que destacan 3 momentos, ¿sí? El primero de ellos, lo mencioné antes, es la primera década del siglo XX, con una represión fuertemente focalizada sobre los sectores obreros e inmigrantes, con una serie de medidas recurrentes de estado de sitio y la ley de residencia en 1902 y la ley de defensa social en 1910. Este periodo con estas medidas constituye un gran momento, me parece a mí, de lógicas del estado de excepción, es decir, de persecuciones de autoritarismo político sobre determinados actores, sobre los actores fundamentales que se presentan como amenazas al orden en esa época. El segundo gran momento es el gobierno de Frondizi entre 1958 y 1962. Mencioné antes el Plan Conintes, pero efectivamente no es solo el Plan Conintes. Frondizi gobierna con estado de sitio durante todo su gobierno y además del Plan Conintes va a haber una sucesión de medidas restrictivas de derechos, de intervención de las Fuerzas Armadas en el orden interno, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un conglomerado de legislación y de prácticas del Estado que van a instalar realmente un verdadero estado de excepción, valga la redundancia, durante el gobierno de Frondizi, y que Frondizi lo va a usar en un sentido preventivo, es decir, se utilizan esas políticas, esas medidas para poder garantizar el orden y poder gobernar y llevar adelante las políticas que Frondizi se plantea como políticas de gobierno. Y el tercer gran momento, diría yo, es el último gobierno peronista antes del golpe de Estado de 1976, que efectivamente atravesaba todo un increyendo de las prácticas autoritarias y represivas, como mencioné antes cuando hablaba de los ciclos, pero que realmente se va a transformar en un verdadero estado de excepción en el último periodo después de la muerte de Perón y con fuerte foco en el año la última parte del año 74 y el año 75. Ahí va a haber efectivamente un increyendo de políticas persecutorias que van a llevar a un verdadero estado de excepción. Básicamente, la articulación entre el estado de sitio y la Ley de Seguridad de septiembre de 1974.
Acá tienen, por ejemplo, dos elementos que van a caracterizar esos años de el último gobierno bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón, que es la aparición de formas paraestatales de la acción represiva, que es otra forma de la acción represiva del Estado, con la AAA como ejemplo más conocido, y la intervención en la lucha antisubversiva en Tucumán, que mencionábamos antes, mucho antes del golpe de Estado, ¿sí? A partir de febrero de 1975. Avanzo entonces. Dentro de esta idea de que hay determinados instrumentos que el Estado utiliza en las lógicas persecutorias o represivas, me interesa mencionar algo que es un dato interesante de la historia argentina y que hay que pensarlo con cuidado, y que es la permanencia o continuidad de ciertas políticas y de ciertas leyes. Es decir, esto no significa que estas leyes se utilicen todo el tiempo, sino que siguen disponibles como instrumentos de gobierno válidos. Uno de ellos es la ley de residencia, tal vez uno de los más icónicos, que estuvo vigente entre 1902 y 1958. Esto no significa que la ley se utilizó todo el tiempo, ni mucho menos, tampoco es una ley que haya sido masivamente utilizada, pero sí que hubo momentos muy fuertes en los que se recurrió a ella como instrumento de control político desde el Estado, ¿no? La primera década del siglo, después durante el ciclo de conflictividad obrera de Irigoyen, después durante el golpe de Estado de 1930, después más focalizadamente durante el gobierno peronista, etcétera. Es decir, es un instrumento que está ahí disponible y que se activa en determinadas circunstancias. Por eso insistía tanto en la idea de pensar momentos y ciclos de conflictividad y de violencia represiva. El otro gran instrumento es la Ley de Defensa Nacional, que se aprueba durante el gobierno de Onganía y que va a estar vigente hasta 1988, y que es la ley que plasma la doctrina de la seguridad nacional en las políticas de Estado. El tercer instrumento va a ser la Ley de Seguridad, la ley 20.840 de 1974, que se va a utilizar solamente hasta la dictadura y un poco en algunos momentos del gobierno de Alfonsín para resolver cuestiones vinculadas al terrorismo de Estado, y que va a caer en desuso absolutamente, pero que de todas maneras va a ser finalmente abrogada en 2002. Y después, como les decía, hay otros instrumentos más de tipo legislativo puntual, instrumentos puntuales en distintos gobiernos, y una de esas continuidades van a ser las leyes de persecución al comunismo, que van a estar vigentes, se van a sumar y acumular muy fuertemente a lo largo de todo el siglo, y muy especialmente, vimos el video antes, pero muy especialmente también en las décadas del 50 y el 60. Insisto en esto, no interesa tanto en sí mismo por la persecución de los actores del Partido Comunista, como por el hecho de lo que la idea del comunismo representa, es decir, la idea de este enemigo que hay que perseguir y eliminar, o sea, la manera en la que es concebir este enemigo y la manera vaga en la que la noción del comunista va a permitir meter todas las formas de oposición política, empezando por el propio peronismo, ¿sí? En algún momento el peronismo va a amalgamarse con la idea del marxismo y del comunismo como efectivamente objeto de la persecución política. Bien, acá hay otro elemento que a mí me parece sumamente importante, que es la pregunta del cómo. Es decir, ¿con qué discursos, con qué elementos construye el Estado la validez, la legitimidad y hace que socialmente sean aceptables, o por lo menos intente que sean aceptadas, las medidas represivas? Es decir, con qué elementos discursivos el Estado intenta justificar sus políticas persecutorias. Y aquí efectivamente hay datos que seguramente les generarán recuerdos diversos, o en todo caso les evocarán diversos conocimientos, diversos periodos de la historia argentina, en el sentido de que esos sujetos sobre los cuales se ejerce la violencia van a ser en distintos momentos y de distintas maneras construidos como enemigos internos, ¿sí? Y esos enemigos van a ser presentados como amenazas, insisto, según los gobiernos, los momentos, etcétera, pero en todo caso van a ser presentados como amenazas a la nación, la patria, la argentinidad, el ser nacional. Este tipo de construcciones lo que permite justamente es
construir un enemigo que amenaza a ese todo, que es el nosotros, al que debe ser defendido por el Estado. Es decir, lo que permite es que el Estado, que los actores en el Estado, cualquiera sea su origen político o partidario, se presentan a sí mismos como la encarnación del orden y del bien nacional. Es decir, lo que hacen es, de alguna manera, difuminar su lógica política o partidaria para presentarse como la encarnación de un bien y de un orden que debe ser defendido. Y esto, como decía, sirve para justificar las políticas puestas en marcha. En ese sentido, estas políticas puestas en marcha van a, muy recurrentemente en la historia argentina, pero otra vez de manera cambiante a lo largo del siglo, van a aplicarse sobre anarquistas, comunistas, marxistas, peronistas, terroristas, subversivos, apátridas, antiargentinos. Todas estas figuras van a ser parte de los discursos del orden para justificar y legitimar las políticas implementadas. En ese sentido, les voy a mostrar ahora también con la ayuda de Clara del museo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a mostrar un pequeño extracto para que vean cómo funcionan esta lógica, estos discursos de enunciación de la amenaza, o sea, que construyen la amenaza que debe ser combatida por las políticas del Estado. Así que, Clara, te cedo. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, ahí efectivamente, como habrán notado, aparecen estas figuras de cómo los discursos desde los actores en el Estado construyen la amenaza, ¿no? La imagen de los enemigos, de la violencia, del orden o de la ruptura del orden o del caos o del descontrol son efectivamente imágenes muy recurrentes a lo largo del siglo XX en las cuales los actores en el Estado han justificado las diversas formas de políticas de persecución puestas en marcha. Y en esto quiero insistir en que el uso de este tipo de representaciones, el uso de este tipo de figuras no es patrimonio de ningún gobierno en particular o de determinadas o cuáles orientaciones políticas. Justamente el rasgo más llamativo es la recurrencia, no importa cuáles sean los actores en el poder, la recurrencia con la que se apela a este tipo de figuras para construir la legitimidad del Estado para intervenir en términos represivos o autoritarios. Vuelvo a compartir pantalla para volver a nuestra aplicación. Un momentito. Y entonces avanzo un pasito más con nuestra quinta pregunta, y que es el quién es y el cómo, es decir, la complejidad de lo estatal. Yo hasta ahora, solo por simplificación de la exposición, hablé de el Estado, ¿sí? Pero en realidad hablar del Estado para pensar los procesos de violencia represiva supone en realidad desarmar esto y pensar los múltiples actores en el Estado, las múltiples agencias en el Estado, con lógicas que no siempre tienen las mismas temporalidades, que no siempre están acopladas en un sentido similar, que a veces pueden resultar contradictorias o en competencia entre sí. Es decir, pensar el Estado es pensar lo estatal y las diversas
los diversos dispositivos, agencias, actores que están alojados en esto que llamamos el Estado. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en las violencias represivas, efectivamente, un primer dato fundamental, y en esto quiero ser muy clara, es que el caso argentino no es un caso excepcional en términos de aplicación de la violencia represiva del Estado. Es decir, la manera en la que las agencias, las leyes, los dispositivos y determinadas maneras de pensar las amenazas al orden se desarrollaron en la Argentina, dijimos, es recurrente, es muy significativa, pero no es tampoco demasiado distinta de otros países y de otras sociedades en el marco de la complejización del Estado-nación moderno, ¿sí? Entonces, la Argentina tiene variables significativas para pensar y para entender, pero sus desarrollos estatales forman parte de algo mucho más general que tiene que ser mirado, por supuesto, en cada país en sus particularidades. El segundo elemento que quiero destacar cuando pensamos en esta complejidad de lo estatal es que esta complejidad de lo estatal también tiene que ver con la aparición de instrumentos legales específicos. Yo mencioné varias veces distintas leyes, ¿no? Que son esos instrumentos legales que el Estado se da en distintos momentos y que a veces son instrumentos propios de gobiernos de facto, pero a veces son instrumentos de gobiernos constitucionales, a veces por decreto y a veces con sanción de las cámaras del Congreso. Y que a su vez esos diversos instrumentos están atravesados por diversas maneras de entender la seguridad interna, ¿sí? Es decir, con diversas lógicas doctrinarias, hablamos del peso, por ejemplo, de la doctrina de la seguridad nacional, para entender una lógica de la seguridad interna a partir de los años 50, y efectivamente estos instrumentos legales van a estar atravesados por estas maneras doctrinarias con fuerte influencia militar, en la que se entienden las amenazas al orden, ¿sí? Y el tercer elemento que me gustaría mencionar es lo que decía hace un momento, que es cómo aparecen y se desarrollan determinadas agencias e instituciones muy específicas del Estado dirigidas a controlar diversas formas de la amenaza, tal como es concebida en determinados momentos. Entonces, por ejemplo, aparecen distintos momentos en el desarrollo de las policías de la Ciudad de Buenos Aires, pero también las policías provinciales, las policías de los territorios nacionales, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia, las agencias provinciales y diversos instrumentos que el Estado se da en la creación de agencias y dispositivos orientados a la acción represiva. Y aquí, por ejemplo, les puse 4 ejemplos de estas agencias, ¿no? Para ilustrar claramente a qué nos referimos. Por ejemplo, en 1910 aparece la sección de orden político, justamente en el contexto de la altísima conflictividad obrera, fuertemente centrada en el anarquismo. Y en 1932 aparece la muy reconocida y conocida Sección Especial de Represión del Comunismo, que va a ser un instrumento central de complejización, burocratización y modernización de las lógicas de control, espionaje y persecución del Estado, que es lo mismo que aparece en el video sobre el anticomunismo que vimos cuando aparecen los prontuarios policiales. Y es esta agencia la que va de alguna manera modernizar fuertemente estas lógicas, en particular del espionaje, del control y del espionaje por parte de los actores en el Estado, en este caso las policías, ¿sí? Otro tercer dato interesante es la creación de la CIDE, que va a tener varias etapas, pero que va a tomar su forma más clásica a partir de 1956, en el contexto de la Revolución Libertadora, que va a ser por excelencia la Agencia Nacional de Informaciones, ¿sí? De inteligencia. Y otro jalón interesante, otra agencia interesante de otras características, no va a estar vinculada ni a la inteligencia ni a las policías. Es la creación de una Cámara Federal en lo penal que se va a dar durante la Revolución Argentina en 1971, que es la creación de un fuero antisubversivo específico para analizar y condenar los delitos considerados de tipo subversivo, ¿sí? Entonces, de estas maneras, el Estado crea agencias, dispositivos, instrumentos específicos en distintos momentos, respondiendo a distintas conflictividades de cada momento para responder a esas amenazas.
Avanzamos entonces a otra cuestión importante cuando pensamos los dispositivos del Estado. Yo hasta ahora fuertemente me centré justamente en los actores en el Estado, pero lo cierto es que estos actores en el Estado son actores sociales y que están en juego con otros muchos actores, y efectivamente una de las formas en la Argentina recurrentes de la violencia del Estado es la participación de actores no estatales asociados, vinculados o abiertamente prohijados por el Estado, que son las más conocidas llamadas las organizaciones paraestatales, que seguramente la más conocida es la AAA, pero no es la única en absoluto, y tienen aquí abajo una foto que ilustra la Liga Patriótica, que fue una organización que surgió espontáneamente de algunos actores militares y de amplios sectores de las élites políticas en la ciudad de Buenos Aires, y que se extendió a todo el país a partir de 1919, y que fue fuertemente, diría yo, dejar actuar por parte de las fuerzas estatales. Aquí tienen una foto de hombres de la Liga Patriótica sentados delante de una comisaría con el comisario en el centro de la imagen. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos las formas de la acción estatal, hay que pensarla siempre en relación con algo que aquí enuncio y no me puedo detener, pero que es las redes y los sectores que rodean a los actores en el Estado, es decir, y que son grupos con capacidad de presión. Élites económicas, sectores intelectuales, jerarquías religiosas, sectores empresariales, actores del mundo judicial. Todos estos múltiples circuitos me parece que son necesarios de pensar y de incorporar una reflexión que no quede solo en el Estado como una encarnación separada de lo social, para pensar justamente por qué el Estado interviene violentamente sobre la sociedad. Y avanzando en nuestras preguntas, nuestra quinta pregunta es ¿quiénes? Es decir, ¿quiénes son las víctimas o quiénes han sido las víctimas de la violencia estatal en la Argentina? Sin ninguna duda, con lo que ya dije, bastantes de estos sectores quedaron formulados, pero en todo caso me parece que es el momento de sistematizarlo. Aquí tienen delante un cómic de 1909, que es una parodia en la cual un subordinado le pregunta a Ramón Falcón cuáles son las órdenes, y Falcón dice mate, y efectivamente lo que se ve por la ventana es en primer plano un mate, pero después se ve también una manifestación obrera del 1 de mayo. Y esto es un poco a modo de ilustrar este intento de sistematización sobre las víctimas de la violencia represiva en la Argentina. Yo creo que hay que hacer una distinción importante. Cuando pensamos la represión, en tanto y en cuanto intervienen actores en el Estado, esa represión siempre tiene un cariz político, porque quien la lleva adelante es el Estado y los diversos actores en el Estado. Ahora bien, con esta primera salvedad muy general, efectivamente la violencia se ha abatido sobre distintos grupos en distintos momentos. Entonces, claramente se pueden recortar algunos sectores sociales como los sectores populares, los sectores obreros y sindicales, los inmigrantes y en algunos momentos y cuestiones puntuales, las mujeres y las sexualidades no heteronormativas. Esto en términos de pensar un recorte por sectores sociales. Ahora bien, este recorte se cruza y se articula con formas de persecución más abiertamente político-partidaria, de las cuales mencioné muchas, ¿no? En distintos momentos han sido perseguidos radicales, peronistas, antiperonistas y las distintas formas y manifestaciones de las izquierdas. Como ven, un conjunto sumamente amplio. Y el otro punto, uno de los últimos puntos sobre el que quisiera insistir ya casi terminando, es que pensar estas formas de la violencia estatal sobre estos sectores que dijimos, sociales y político-partidarios, supone no olvidar una dimensión fundamental, que es la dimensión racializada y de clase de la violencia estatal. Es decir, aún la represión sobre los actores políticos, aún represiones que se presentan como claramente político-partidarias, pueden estar y han estado fuertemente atravesadas por dimensiones de clase y por dimensiones raciales y étnicas. Es decir, creo que la persecución del anarquismo y del peronismo son ejemplos claros de ello. Entonces,
pensar la persecución social o política supone tener presente que hay una dimensión que es más estructural en el sentido de cómo el Estado percibe y construye la amenaza que representan determinados actores. Y entonces, la dimensión racial y de clase están siempre allí presentes en intersección con las otras cuestiones. Y el último punto, en un juego complejo, en cierta autonomía, en ciertas particularidades, son cómo los pueblos originarios en Argentina han sido víctimas de las políticas estatales de tipo represiva. Sobre esto no voy a ahondar, sé que el museo ha organizado varias charlas sobre la cuestión. Sí quiero señalar que es un sector social que ha sido víctima frecuente de la persecución del Estado y víctima frecuente de acciones fuertemente represivas, incluso de una manera relativamente autónoma de otros procesos de conflictividad política nacional, provincial o local, ¿sí? Es decir, ha habido formas de la violencia sobre estos sectores que constituyen, me parece, en algunos momentos casi otra historia, ¿sí? Es decir, no se explican por los grandes ciclos de la política nacional y desde luego están en el cruce entre las dimensiones de clase y étnica. Y para avanzar hacia el final de esta exposición, nuestra última pregunta es volver al comienzo, es decir, ¿por qué y para qué el Estado interviene de manera represiva? Como les decía antes, la represión es una manera en la que el Estado gestiona el conflicto político. Es una manera en la que el Estado intenta mantener el orden que percibe como amenazado, ¿sí? Entonces, la manera en la que el Estado responde a aquello que no sabe cómo responder de otra manera y que construye con una gravedad que significa una amenaza estructural a ese orden, a esa nación, a esa patria que el Estado construye, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo a decirlo, la represión tiene que ser entendida como la manifestación de otra cosa, que es la manera en la que recurrentemente el Estado y los actores en el Estado, los diversos gobiernos, han intentado gestionar ese conflicto político. Ahora, en ese sentido, si la respuesta represiva es una forma de responder a algo, uno podría pensar que el problema es el conflicto político, efectivamente, pero también es cierto que cuando esa represión o esa respuesta violenta se hace recurrente, se hace sistemática, aparecen distintas agencias, leyes, dispositivos, ahí la represión se transforma en un problema en sí mismo que hay que pensar como problema histórico, ¿no? Y es de alguna manera lo que intenta hacer esta charla. También querría insistir en algo que dije al comienzo, y es que la violencia estatal tiene que ser entendida no como algo continuo, lineal ni monolítico, sino en cada momento histórico, en cada ciclo particular de conflictividad política y social, en el marco de condiciones locales, nacionales e internacionales específicas. Es decir, cada ciclo político tiene sus explicaciones y sus respuestas independientes, por más que haya, por supuesto, algunos procesos de más largo plazo. También quisiera decir que en este por qué, nuevamente, quiero insistir, la dimensión racializada y de clase de la violencia es estructural y tiene una larga duración que justamente se cruza con estos otros ciclos políticos nacionales que mencioné a lo largo de toda la charla. Entonces, solo para cerrar, volver a decir que pensar la violencia estatal, pensar la violencia represiva como forma de gestión del conflicto político no significa que todo el siglo XX sea igual, no significa que todo es un largo continuo, sino significa que hay un problema recurrente que tiene que ser pensado, tiene que ser comprendido en su complejidad, en su variación, en su cambio y en su transformación, justamente como un instrumento para avanzar hacia un Estado y una sociedad menos violenta. Dejo aquí entonces, muchísimas gracias. Vuelvo a la pantalla. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Marina. Impresionante la cantidad de temas e información en tan poco tiempo. Bueno, quedan un montón de cuestiones.
en algunos de los comentarios que hay de quienes están asistiendo, aparece el tema de la sociedad, ¿no? Es decir, de la idea de, uso comillas, complicidad de la sociedad con esto, es decir, de qué manera se piensa los consensos de la violencia. Pienso a veces en esta idea de que la sociedad es como ajena a estas cuestiones, ¿no? En distintos momentos que se ha puesto como, no, bueno, hay como militantes, protesta, y por otro lado hay violencia estatal, y en el medio otros sectores, ¿no? ¿Qué se hace con eso? A ver, es una pregunta absolutamente nodal, diría yo. ¿Se escucha bien? Hay un poco de eco, ¿no? Te escucho. Okay. Es una pregunta absolutamente nodal. Como lo dije en algún momento, yo me focalicé en el Estado para encontrar un foco preciso, pero es imposible pensar el Estado por fuera de lo social. Entonces, efectivamente, hay actores que se vinculan a distintos momentos, coyunturas y lógicas autoritarias o represivas del Estado, pero desde luego entender esto es entender qué sucede socialmente. Por empezar, porque muchas veces esas formas de la acción represiva del Estado aparecen en el marco de procesos de enorme violencia política, es decir, no es el Estado el que ejerce la violencia separado de lo que sucede socialmente. Creo que el conflicto peronismo-antiperonismo es un excelente ejemplo, o las décadas del 50 al 70 son un excelente ejemplo de la manera compleja en que se articula violencia política y violencia específicamente del Estado. Ahora, pensar qué sucede socialmente me parece que es otra vez un tema que requiere respuestas situadas. Es decir, ir a ver cada momento histórico, cada ciclo político, qué sucede en distintos sectores sociales, porque tampoco podemos generalizar. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado en pensar, por ejemplo, las complicidades como un gran paquete único que envuelve a toda la sociedad. Es decir, en algún momento la sociedad era inocente y en otro momento la sociedad es totalmente cómplice. Me parece que supone ir a mirar desde el punto de vista de la investigación sectores concretos, grupos concretos, momentos concretos, etcétera. Pero sí vuelvo a la idea de que efectivamente pensar las acciones en el Estado es pensar qué sucede socialmente. A mí en particular siempre me ha preocupado muchísimo, y por eso insistí en la exposición, la manera en la que el Estado construye los discursos que justifican la acción violenta. ¿Por qué? Porque esos discursos emanados de la autoridad del Estado, el Estado tiene una voz y tiene una autoridad que no es cualquiera en el conjunto social. Es una voz autorizada. Entonces, tiene efectos, efectivamente, valga la redundancia, de legitimar esa violencia y de construir maneras de entender el mundo para ciertos sectores sociales. Es decir, con un ejemplo muy concreto, la idea de que había una subversión que plantea una guerra al país estuvo totalmente instalada antes de la última dictadura. Es decir, no aparece en 1976 ni el 24 de marzo. Es una representación social sobre el conflicto que está plenamente instalada desde antes y que aparece en un juego complejo entre los discursos del Estado, la construcción de los discursos sociales, los discursos de los medios de comunicación, y que se va instalando fuertemente en la Argentina antes del golpe de Estado, y que llevó muchísimo tiempo en la posdictadura desarmarla. Entonces, efectivamente, en este ida y vuelta entre construcción del discurso estatal, circulaciones sociales, reapropiaciones sociales de esos discursos y prácticas sociales en relación con lógicas represivas, hay parte de lo que hay que tratar de entender. Pero el problema es que hay que entenderlo para cada momento histórico particular, no se puede hacer ninguna gran aseveración. Buenísimo. Y hay un comentario que dice, se han enumerado numerosos sectores que han sido víctimas de la represión. Sería esclarecedor ver cuáles no lo han sido. ¿Qué sectores no han sido víctimas de la represión? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. A ver, yo debo confesar que no me la planteé en esos términos. Uno trato de mirar la otra parte del vaso, así que la tomo como una gran pregunta para pensar. A ver, yo diría, y insistí mucho en el hecho de que pensar la represión supone pensar gobiernos distintos, incluso de signos completamente, en principio, inversos, como son los gobiernos militares o los gobiernos constitucionales que persiguieron al peronismo, de la misma manera que el peronismo ha perseguido a sus oposiciones políticas. Entonces, en ese sentido, parte de la complejidad es este juego en que los actores pueden estar en un momento o en un lugar y en el otro. Yo diría, a ver, aventurando algo muy directo y realmente en términos de aventurar,
diría que las élites, no las élites políticas, pero sí los sectores económicos dominantes no han sido objeto de persecución política, y habría que investigar algunos momentos, pero en todo caso no han sido objeto directo y abierto de lógicas represivas. Sí, por supuesto, las élites políticas, en particular las élites políticas provinciales en relación con los gobiernos nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que evitar la idea de que los sectores de las élites no son objeto de la represión y que la represión solamente tiene una lógica de clase que se abate sobre las clases populares. Las élites en la Argentina han sido fuertemente perseguidas, otra vez, en distintos momentos, en distintas lógicas, y nuevamente mucho de esto hay que pensarlo en la escala nacional y local. Pero tomo la pregunta o el comentario para ponerme a pensarlo más finamente, me parece muy, muy apropiado. Bien, y la última por hoy, hay alguien que dice, en la forma que construyen un enemigo no es del Estado, sino de quien está en gestión del Estado, más que el Estado mismo. A ver, que se utilizan la estructura del Estado para reprimir a los que se creen que son peligrosos, por poner en peligro el orden hegemónico regente. A ver, ¿me la lees de vuelta, Gabriel? Sí, perdí un poco. Es que si está... si la forma que se construye un enemigo no es del Estado, sino de quien está en gestión del Estado. Es decir, no el Estado. Sí. Claro que sí. Por eso insistí que, digamos, en términos de construir un esquema de análisis, yo hablo del Estado, pero el Estado son los actores en el Estado, y por eso esa manera en la que se construye el enemigo varía según quiénes sean los actores en el Estado. Pero, a pesar de que efectivamente esos actores varían en el tiempo, hay ciertas recurrencias discursivas. Por eso pasé el pequeño extracto del estado de sitio decretado por De la Rúa en 2001. O sea, estas recurrencias discursivas tienen que ver con que ese enemigo, a pesar de que quien lo dice puede cambiar enormemente a lo largo del siglo XX, hay una recurrencia en utilizar determinadas figuras que me parecen importantes de pensar. ¿Por qué? Porque son las que tienen impacto en construir la legitimidad, que son las figuras del orden versus el desorden o el caos, la figura del enemigo que no pertenece al cuerpo social o que no pertenece a la nación, o en algunos momentos el enemigo que no era argentino o que era una patria, etc. Entonces, estas figuras tienen cierta permanencia en el tiempo. El discurso de la Rúa diría yo que es el de los más tenues en este sentido en relación con otros discursos de otros momentos históricos. Pero vuelvo a decirlo, por supuesto, ese enemigo va a variar según quiénes son los sectores y los actores que detenten el poder. Eso, desde luego. Por eso, vuelvo a hacer una aclaración, es tan importante o tan difícil pensar en elementos de larga duración, en lógicas de larga duración, y al mismo tiempo otros procesos más cortos, de mediano y corto plazo, que van construyendo las figuras puntuales sobre este largo plazo de las maneras en las que se suele construir la amenaza. O sea, la gran dificultad es cómo articulamos estos distintas dimensiones, ¿no? La larga, la corta, el mediano plazo, y a su vez, a lo que también dije, en la dimensión internacional con la dimensión nacional. Todo eso concurre en la complejidad de pensar cada momento. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Gracias a ustedes. Por venir. Gracias a todos y a todas por seguir la charla. Quiero hacerles dos anuncios nada más. Uno es que para quienes quieran, el museo, los que están en Buenos Aires, el museo ya está abierto. Solo algunas salas, pero bueno, ya estamos ahí funcionando, de jueves a domingos, de 13 a 18:30. Y invitarlos a la próxima charla, quedan dos del ciclo, este es el 2 de diciembre, el expositor va a ser Ezequiel Adamowski, y es sobre un tema que ahora también se está discutiendo bastante, y es interesante hacer lo que es, el nombre de la charla es Lo negro en la historia argentina, racialización y racismo, que también es una cuestión interesante para debatir en vista de estas exploraciones sobre aspectos diversos de la historia argentina. Así que, sin más, los saludo, hasta la próxima. Gracias, Marina, otra vez. Gracias a todos ustedes.